Bienvenidos nuevamente al podcast Fuego Aliento. La invitada de hoy es Jessica González. Jessie, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, a ver qué nos depara esta entrevista. Sí, pues ya hicimos una pequeña introducción que no vas a off the record, ¿no? Para conocernos un poquito más y bueno, presentarte. Bueno, no eres de aquí, no eres de México. Tienes 3 meses ya por acá, en estas tierras que te han recibido bien. Y también, bueno, contarnos un poquito de tu historia. Vamos a comenzar con esta parte de tu nombre, si tienes algún seudónimo, si alguna vez utilizaste uno, que eso es muy interesante también, a Mm, a la par de cómo fuiste creciendo en esta parte del arte, la literatura. Cuéntanos un poquito de ti y de estos inicios, ¿no? En la escritura. Bueno, qué pregunta interesante. En realidad, en general, no he usado casi nunca seudónimo, siempre usé mi nombre, Jessica González. Este, empecé a escribir, bueno, empecé a escribir cuando era adolescente. Creo que casi todo el mundo escribió en algún momento cuando era adolescente. Ok. Y bueno, después por cosas de la vida me acuerdo que le había escrito a mi primer novio muchísimos poemas y cuando me peleé con él los prendí todos fuegos. Hablando de fuego, Ya no queda nada. ya no queda nada, por algo se destruyó. Ok. Y, y bueno, después de eso dejé de escribir, creo que tenía como 20 años y retomé la escritura a los 28 y ahí sí dije, cuando era chica me acuerdo que soñaba con publicar un libro, entonces dije, quiero cumplir ese sueño. O sea, no era que dijera, ay, sí, quiero seguir siendo escritora, ¿no? Era el hecho de decir, quiero publicar un libro. Y empecé a meterme mucho en las redes sociales, empecé a llegar a tener mucho alcance, más que nada acá en México. Y bueno, fue cuando salió en el 2017 mi primer libro, Versos Rotos. Y después me acuerdo que seguía teniendo muchos seguidores acá en México y me pedían que viniera a México a presentar los libros y fue cuando vine en el 2019 y ahí presenté Versos Rotos y Misiles, el segundo libro. Y por esa época, en algún momento, cuando estuve muy metida en las redes sociales, sí me acuerdo que usé un seudónimo, una página que tenía. Ok. Estaba como que experimentando qué se sentía escribir bajo otra piel, bajo otro nombre, y me acuerdo que me llamaba Señor Poeta. Ah, ok. Ni siquiera el género. No, nada. Y me acuerdo que, Señorita. claro, Está no, bueno. no, señor poeta. Y escribía como si fuera un hombre, Ok. escribía poesía, pero me duró poco, o sea, fue como, ya lo probé, no me interesó y volví a... O sea, siempre estuve escribiendo con mi nombre, pero eso era como paralelo. Pero habrá Ok. sido un año nada más. Bueno, interesante también que lo hayas Eh, experimentado. sí. Y bueno, para no estar ya tan actualizado, cuéntanos de esta Jessica que le escribe a su novio, aunque después le prende fuego a todo lo que había escrito. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es esa Jessica? Jessica es una mujer muy apasionada que más que nada siempre ha luchado por sus ideales, por ser fiel a sí misma, a lo que siente, a sus sueños, a lo que cree y que sobre todo siempre se ha basado mucho en el amor para hacer todo lo que hace. Ok, profundo Qué poético. Sí, sí, a los 20 años. O sea, ¿ya te podías describir así? Ah, a los 20 años. Sí, dije, Ah, wow. no, esa conclusión es de ahorita. Ok, ok. Bueno, a los 20 años, en ese momento, me sacaste. A ver, em, no tenía mucha experiencia en la vida a los 20 años. Amaba, obviamente, a todo pulmón, pero como que me estaba buscando en ese momento. Sí, fueron las primeras épocas en las que empecé a decir que no a muchas cosas que me di cuenta que no iban resonando conmigo. Más que nada también un tema de religión, porque había estado muchos años desde chiquita en una religión que nunca resonó conmigo.
Ok. Y a los 20 años por ahí fue cuando decidí dejar esa religión y, y bueno, y enfocarme en el estudio. En esa época me gustaba mucho el campo y fue a lo que más me dediqué a la hora de estudiar. ¿El campo en qué sentido? Soy técnico agropecuario, nada que ver con la poesía. Me Ya. gustaba el campo literalmente, todo lo que tiene que ver con ganadería, agricultura, lechería. O sea, Y en Uruguay se da muy bien. sí, Uruguay es un país muy ganadero, muy lechero, entonces siempre hay trabajo de eso. Y me encantaba porque me gusta mucho conectar con la naturaleza. Ok, Siempre me gustó, entonces como que mi vida siempre fue tomando ese rumbo desde chiquita. entiendo. Pausas de los 20 a los 28 por dedicarte a esto de lleno. Em, ¿Cómo si pauso? Sí, dices Ah, sí, que dejé de escribir deja de para... escribir exactamente. No, dejé de escribir porque no sentí más la necesidad de hacerlo. Yo siempre digo que en realidad creo que era porque la vida me dijo, bueno, ahora te voy a hacer vivir algunas cosas para que después tengas de qué contar, de qué escribir. Pero siempre tuviste clara la parte de escritura. En realidad era como que me olvidé de ese sueño. O Ya. sea, de chica sí soñaba con ser escritora y publicar un libro. ¿Por qué? Me encantaba, tuve mi primer contacto con la escritura, con la poesía en mi adolescencia. Siempre fui como quien dice una rata de biblioteca. Me acuerdo que cuando tenía alguna clase libre siempre me iba a la biblioteca, nunca fui de escaparme ni nada, era muy tranquila. Y me acuerdo que me pasaba leyendo poesía en la biblioteca. Ahí fue cuando conocí a Mario Benedetti, Neruda, Becker, Pizarnik y me enamoré de la poesía. Entonces me iba mucho a leer, escribía, pero como que las cosas de la vida después hicieron que dejara, que me olvidara de ese sueño Ok. hasta los 28. Justo es de lo que hablamos en este podcast donde si tienes exactamente un lugar, un sitio, alguien eh, o una persona que hoy ya no está, ¿no? Como Benedetti Ujú. o alguien así, que tú hayas leído, que hayas recordado efectivamente el momento preciso o los momentos que construyeron el camino para que tú escribieras. Sí, definitivamente fue cuando leí a Benedetti en la biblioteca, en esos días que no tenía ninguna materia. Me acuerdo que me iba a la biblioteca y leía a Benedetti por primera vez y me enamoré de sus poemas, de su forma de expresarse. Porque me acuerdo que teníamos en literatura, sí nos enseñaban de poesía, Ujú. pero era esa poesía que es difícil de leer, difícil de entender, que, claro, un adolescente en ese momento había palabras que no entendía y siempre fue Claro. muy de buscar en el diccionario. Pero cuando lo leí a él y no tuve que leer un diccionario para entenderlo, me encantó. Y dije, esta es la poesía que me gusta. Aparte de Benedetti es uruguayo. Benedetti es uruguayo, obviamente, y es de la tierra Sí, sí. natal de mi madre, así que mis sangres vienen de ahí. Ya, buenísimo. Sí, por supuesto. Es que, bueno, él es muy grande. Leí un par de poemarios de él y el libro este, la novela, ¿Cuál? Gracias por el fuego. otro. Ay, tiene muchos. Una novela ¿El cartero? donde él se enamora de una chica, Ah, sí. oficinista. Gracias por el fuego. ¿Sí? Sí. O tiene otro nombre, no me acuerdo. Según yo. Él trabaja en una agencia de correos y se Exacto. enamora de su asistente jovencita. Así es. Sí, está Ya. muy bueno. Muy bueno. Oye, y hablando de esta parte de tu familia, ahorita que dices de tu mamá y demás, ¿hubo, hubo, digamos, este acercamiento o tu familia pensó algo cuando te empezaste a clavar en la parte de la literatura o tienes alguna historia aparte de la sangre de tu madre Benedetti y demás que ya es todo, Mm. pero ¿hay algo ahí en familiar o de plano es una Em, motivación tuya? en mi familia que haya escritores que yo sepa, no. Pero, por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi mamá, era cantante y componía sus canciones. De hecho, tengo un cuaderno grande que tiene todo canciones de él. Digo, él falleció cuando yo tenía 2 años, pero sé que se inspiraba mucho escribiendo.
Y a mi madre siempre la vi escribiendo también, dos por tres, más que nada, por ejemplo, para desahogar sus emociones, siempre la veía escribiendo. Y, y también más que nada creo que es muy importante el hecho de leer, de leer básicamente. Y siempre vi a mi madre leyendo. Entonces como que leer y escribir desde chiquita siempre estuvieron muy cerca, En casa. en casa. Mm. Súper. Y mi padre dos por tres también a veces se manda algunos versos. Cuando dices 2 por 3, Claro, de vez en cuando. ok, ya. Entendemos. Entonces, nunca les cayó de extraño a ellos que tú te inclinaras por esta parte, ¿no? Tampoco No. en esta emoción y idea de poder escribir, de quizá publicar en algún momento y demás. Nunca les cayó de extraño, nunca fue como, oye, y bueno, No, no les cayó, no les sorprendió porque desde chiquita me acuerdo cuando iba a la escuela, las maestras siempre les hablaban de que a mí me gustaba escribir mucho y que escribía historias muy buenas o que todo lo que redactaba, a veces le preguntaban a mamá si ellos me hacían las tareas. órale, Sí, porque, o sea, decía que eran muy creativas las cosas que escribía. Entonces, como que siempre supieron que me encantaba escribir. Aparte, también desde chica le escribía cartas a todo el mundo, no sé por qué. Ahora que empecé a escribir y que estoy más en las redes, me ha escrito cantidad de personas que conocí, que a veces ni yo me acuerdo. Me dicen, tengo una carta tuya que me escribiste. Y yo, mirá, le digo, ni me acuerdo a ¿te veces. las mandan? No, no me las mandan, pero me O sea, una dicen. fotito ahí para saber exactamente qué les decías. No, porque no les pido, porque no sé. Pero sí me cuentan que tienen cartas que yo les había escrito. Qué padre. Sí. Y entonces, digamos, en este sentido, te cambió la manera de ver el mundo, te cambió la vida, ¿no? A Sí. través de la literatura, a través de escribir. Y esto que dices que llevabas a la escuela y que las maestras decían, oye, o los profesores decían, seguro que lo escribió Jessica, ¿no? ¿Siempre fue poesía o te inclinaste también por algo, no sé, me imagino una historia corta, que sería un cuento? Sí, en la escuela cuando era chica escribía cuentos, escribía de todo un poco. O sea, según la tarea que fuera, ¿no? Ahora no me acuerdo. Sé que escribí algunos cuentos y tengo, me acuerdo, en casa mamá tiene guardado algún cuento que les escribí. Ya de adolescente sí escribía poemas. Y bueno, ahora de grande también sigo escribiendo poesía, pero sí, mi sueño es escribir algún día una novela de realismo mágico. Ah, muy bien, Sí. qué padre, bueno, enhorabuena que se logre eso. Gracias. Entonces, después de todo este tiempo, pausas durante 8 años y en ese nuevo inicio arrancas con todo, otra vez, de lleno. Dejas de lado esta parte de, ¿cómo se llama? Del Volver campo, al campo. ¿no? Para meterte de lleno en esto. Sí, o sea, no, cuando empecé a escribir todavía seguía trabajando en una empresa que tenía que ver con el tema del campo. Em, pero en realidad como que surgió porque una amiga era fan de una escritora española em, que escribía mucho conectado con el tema de la naturaleza, con las emociones, con aprender a crecer personalmente. Y me gustó muchísimo su poesía y me acuerdo que le comenté a esa amiga que a mí cuando era adolescente me encantaba escribir y que escribía cartas y todo eso. Y ella me dijo, ¿y por qué no te haces un blog y empezás a escribir? Y fue como que me recordó que yo amaba escribir. Perdón. Y Sí, entonces empecé, me acuerdo que me hice un blog, que eso fue en el 2016, un blog que se llamaba Tu Magia Interior. Pero claro, era un blog y era muy difícil que la gente entrara a leer un blog. Y creo, sí, quizá. bueno, sí, más que nada la gente conocía, porque en ese momento pensaba en la gente que tenía a mi Local. alrededor, amigos, familiares. Ok. Entonces mis amigas me superan apoyaron, pero claro, después me di cuenta de que podía ampliarlo más si lo llevaba a otra red social y ahí fue cuando me creé la página de Facebook, que fue también en 2016, y le puse el mismo nombre. Y Ok. bueno, ahí fue donde empezó todo, porque me acuerdo que empecé a compartir en grupos
y me di cuenta de que ahí las publicaciones tenían mayor alcance y ahí fue donde también me metí mucho en el tema de redes, que es lo que me gusta también. Y ahí se disparó todo. Empecé a conocer un mundo que desconocía dentro de la parte literaria, dentro de las redes sociales. Y me gustó muchísimo. Y bueno, y sigues también todavía con parte de eso, ¿no? Sí, 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 porque me gustó, me gusta estar en las redes, conectar con la gente. em, no, no me pesa, por ejemplo, tener que publicar todos los días. Me encanta crear contenido, ser creativa a la hora de editar una imagen. Me gusta que cada cosa que hago y comparto en las redes transmita algo y que le llegue a la gente. No solamente compartir por compartir o por decir, ay, a ver si tengo más seguidores. No, no me interesa eso, sino que el mensaje llegue a la persona que le tenga que llegar. Ok. Es muy orgánico entonces en ese sentido. Sí, sí, nunca he pagado por seguidores, la verdad que no. Ah, muy Nunca bien. me, nunca me ha interesado eso. Todo lo que he crecido, bueno, ha sido a lo largo de 7, 8 años. Todo ha sido de forma natural. Obviamente sí he conectado con otros escritores, nos hemos ayudado los unos a los otros, Claro. compartiéndonos y eso que me parece una forma orgánica también. Sí, sí. Y sí, también es algo que me ayudó mucho a crecer, conectar con otros escritores. Muy bien, entonces es una de las, como que se nos fue un poquito la luz. Em, bueno, en ese sentido entonces hay una pregunta, ¿no? Que yo creo que también si te quieres dedicar solamente a escribir y a publicar y a, digamos, meterse de lleno a estas dos ramas, es complicado muchas veces poder vivir de esto, ¿no? O sea, Sí, quizá no vas a ser o no vas a lograr ese objetivo, no sé, económico, pero soy creyente de que cuando encuentras las ramas, como en este caso en el tema de redes o en el, no sé, hay quien se dedique, digamos, a escribir para alguna revista, ¿no? Pero estás en constante bueno, estás constantemente apegado a lo mismo, ¿no? ujú. Entonces, ¿crees que es mito o realidad que puedan dedicarse las personas a esta parte de literatura? Yo creo que cualquier persona que hace lo que ama no puede fallar en ello. Si realmente lo amás y te dedicas de corazón y de lleno y con mucho esfuerzo a escribir, si estamos hablando específicamente de escribir, se puede vivir de eso. Obviamente no es que digas, ay, hoy sí lo hago y la semana que viene no, no, es algo constante, diario, tomarlo como un trabajo. Como decía, creo que es Steve Jobs que dice que cualquier persona que hace lo que ama no tendrá que trabajar ni un día solo en su vida. Creo eso. Y a mí me encanta escribir, me encanta dedicarme a las redes. O sea, otro trabajo que me gusta mucho también es trabajar en las redes, no solo conmigo, sino con otras personas, ayudarlos a crecer en las redes. Y bueno, por ahora me estoy enfocando en eso. Y me ha ido bien, no me puedo quejar. Em, También me gusta mucho viajar. En algún momento quiero ser de esos que viajan y van publicando cosas. Y enfocándome mucho más que nada en el crecimiento personal, transmitir eso, lo que uno ha aprendido a lo largo de la vida, lo que va aprendiendo, hacerlo a través de las redes sociales, eso me gusta mucho también. Ok. Ahora, tocaste justamente un tema que tiene que ver con esta parte orgánica y esto que quieres en un futuro, que entiendo vas como evolucionando, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el objetivo tuyo personalmente de escribir? Si está también dirigido hacia alguien, ya olvidemos al novio de los 20 años, pero por ejemplo, ¿no? Bueno, y gracias por los libros, gracias por la dedicatoria. Y lo que he visto en tu perfil también, lo que he podido leer en este poco tiempo, es que también, bueno, a ver, tienes como muy claro, tienes la madurez, tienes
el empuje y las ganas que son muy importantes. Coincido Ujú, que no te va a llegar nada si estás acostado esperando a ver quién toca la puerta, pero tu poesía se llama Marchitos, un libro, y otro Misiles, Crónicas de un amor roto. ujú. Están como del lado triste. No lo quería decir yo. Yo te lo digo, triste, todo triste. Y el primer libro también, Versos Rotos. Sí. Son los 3 muy tristes. ¿Por qué? Y justo, está dirigido, está... Sí, obviamente, cuando empecé a escribir de vuelta, creo que fue porque realmente lo necesitaba. Me di cuenta de que tenía mucha tristeza acumulada. Estuve también muy deprimida en algún momento, quizás durante el tiempo que escribí los libros y escribir, yo siempre digo que es muy terapéutico. Escribir me ayudó a sanar un montón. Yo siempre digo que la poesía fue mi bote salvavidas. No sé qué sería de la poesía si no hubiera empezado a escribir, porque me ayudó a sacar de adentro cantidad de heridas que quizás ni me acordaba que tenía, Ok. muchos duelos, muchas heridas viejas que me di cuenta que no había sanado. Por eso los primeros 3 libros son bastante fuertes, em, son muy tristes, pero también siempre tienen como que trato de dejar al final, si bien tienen un dejo de tristeza muy grande, quiero transmitir que dentro no es malo estar triste, sino que está bueno sacar provecho de la tristeza. O sea, sí está bien que vivas tu duelo, que estés triste, que llores, que tengas rabia, lo que sea, pero que no te pases toda la vida masticando ese dolor, sino que realmente te dispongas a hacer algo con ese dolor. Y Transformarlo. claro, trascender ese dolor, y yo lo hice a través de la poesía, y así fue que nacieron esos 3 libros. Y está muy interesante porque justo eh, haces una combinación de poesía con algunas frases, con algunas ilustraciones muy bonitas y con algunas pequeñas historias, ¿no? O sea, como que se va juntando diferentes historias en los títulos y después se desprende un poema. ¿Y cómo es este proceso creativo que tú tienes al idear este esquema para los libros? Em, Eso fue como que medio lo tuve que aprender a los tumbos sola. Ok, Más que nada, obviamente, guiándome por los libros que había leído, porque cuando publiqué la primera vez como que no me guiaron en ese sentido y el libro que salió no me gustó mucho. Em, por eso decidí empezar a autopublicar ok, y, y bueno, fue cuestión de ir aprendiendo a los golpes, por así decirlo, pero me gustó el resultado porque me gusta que obviamente el libro cuente una historia, no que esté todo desordenado. Me ok, gusta, sí, entiendo, entiendo. claro, me gusta que tenga frases. Bueno, por ejemplo, las ilustraciones, dije, quiero un libro con ilustraciones y justo di con un ilustrador colombiano muy bueno, venezolano, perdón. Y, y me encantó el trabajo que hizo. Y los otros dos, sí, Marchitos también tiene ilustraciones, me había olvidado. Marchitos tiene trabajé con una ilustradora brasilera que es muy buena, hizo la portada y las ilustraciones del interior. Em, y bueno, me gusta que el libro vaya contando una historia de principio a final. Más que nada, tiene una mezcla de todo un poco, de historia, arte, poesía, eh, una historia de desamor, por así decirlo, porque quizás muchas veces viví situaciones que nada tenían que ver con el amor, pero me gustaba que el libro contara una historia que tuviera un hilo que seguir. Entonces, a veces transformaba esas historias que había vivido en algo de desamor. Y bueno, ese es el orden que trato de darle, que tenga un principio así, por ejemplo, que sea lo más doloroso, después el proceso del duelo, de ir desapegándose, y bueno, en la última parte siempre el amor propio, ¿no? Más o menos en resumen, siempre son así mis libros. Sí, está muy interesante, fue lo que pude observar Mm, y me llamó la atención justamente por eso, ¿no? Que está construido de una manera distinta
Y justo porque también es un libro que publicas con una editorial que también es tuya, ¿no? Sí, Bueno, unos libros que publicas. sí, sí, el primer libro, la primera edición, Versos Rotos, salió con una editorial argentina, que bueno, fue la que, o sea, sí me gustó y no me gustó. Me acuerdo que me fui de esa editorial y empecé a autopublicar y salió la primera edición de Versos Rotos. Después salió Misiles, que también lo publiqué con mi editorial, y Marchitos también ya lo publiqué con mi editorial. Y después salió una segunda edición de Versos Rotos que ya salió acá en Alcorce Ediciones en México con Javier Gutiérrez. Por eso creía que tienes aquí más tiempo. Sí, Justo. claro. Y es que a Javi lo conozco hace como 7 años ya, seis años fácil, Ok, por internet. Después nos conocimos en 2019 por primera vez en persona. buenísimo. Y bueno, él fue el que publicó Versos Rotos, la segunda edición. Excelente. Mm. Ya. Ahora empiezo a hilar un poquito cómo está la situación. Pero bueno, al final y al cabo, todo este, todo este camino que has recorrido y demás, entre de 2017, ¿no? Que sale Mm. este primer libro, ya tenemos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años que has estado inmersa, ¿no? En toda esta parte literaria, en toda la parte de la poesía. Tuviste en este lapso, porque sé que pasaste por un tema personal fuerte, algo que haya puesto entredicho el tema de seguir con la literatura. Em, sí. En realidad, o sea, nunca me planteé, desde que empecé a escribir, que te dije que quería publicar un libro y nada más. Cuando publiqué el primer libro me di cuenta de que quería seguir escribiendo por el resto de mi vida. Em, Quizás no tan con la misma frecuencia de siempre, pero sí me di cuenta que la escritura es parte de mi vida. De hecho, siempre digo que para mí la poesía es una filosofía de vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Por Em, qué? Porque desde que empecé a escribir poesía veo todo lo que vivo y lo que siento a través de la poesía. ¿Podrías definir a la poesía como eso? Sí, 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 para mí sí. Es parte de mi vida, o sea, no me imagino, no sé, cualquier cosa que me suceda durante el día, que vea o que escuche, lo veo como de forma poética. Obviamente no estoy todo el tiempo compartiéndolo con las personas, es algo personal, Claro, pero sí, así la veo la poesía. Y en 2020 em, tuve unos problemas de salud y me llevaron, como quien dice, a otra depresión. ok, Em, y como que después publiqué en el 2021 Marchitos, pero del 2021 hasta ahora no he publicado otro libro. Y entonces como que también me cuestioné y dije, ¿será que se me fue la inspiración? Porque, o sea, en realidad casi todo lo que escribí era siempre triste y no me daban ganas de escribir cosas tristes. Y sí, claro, obviamente podía escribir sobre el amor propio y sobre la felicidad y me hacía sentir bien, pero como que todavía no encontraba mi voz dentro de esa nueva Jessica, por así decirlo, que ya no era tan triste. Entonces como que me costó encontrarme dentro de la escritura escribiendo sobre cosas nuevas hasta este entiendo. año, que también, o sea, han pasado muchísimas cosas desde el año pasado y, y bueno, también me estoy encontrando dentro de esa poesía que por una parte podría ser triste, pero quiero transformarla desde el amor en otra clase de poesía. Entiendo. Entonces, bueno, estoy trabajando en este libro que va a salir a fin de año, así que en eso ando. Bien, pues entonces, ¿podrías decirnos un poquito de este nuevo libro que está saliendo? Entonces podríamos encontrar una Jessica que no tiene nada de triste, nada de complicado, nada de catarsis, ¿no? Bueno, no sé si no tiene nada. Yo la verdad que siempre he dicho que para mí hay mucha belleza en la tristeza si se sabe escribir bien sobre ella. O sea, por lo menos me gusta la forma en que yo trato de expresarla
siempre con un aprendizaje. Y sí, en este nuevo libro va a haber mucha catarsis, pero definitivamente desde un aspecto, desde el amor. Todo lo que estoy haciendo a partir desde hace 3 o 4 años, em, es hacerlo desde el amor, no escribir, por ejemplo, antes escribía herida, Sí, con sí, sí. rabia, como con, no con rencor, pero así como que le dicen a las mujeres que están Despechadas. despechadas. Sí. Como claro, siempre con un dejo de despecho ahí. Pero Entiendo. no, quiero transformar eso y sí, obviamente va a haber alguna catarsis en este libro, pero desde el amor. Ok. Es una con- reconciliación, digamos, una conciliación con estos sentimientos que muchas veces los vemos como malos. Yo Ujú. también, bueno, no lo veo exactamente como tú, pero sí coincido en que tiene, tiene algo de bueno. Las crisis, hay que sacarles provecho, hay que ver Sí, esa parte para no dejarnos llevar, no dejarnos caer, no estar inmersos en la tristeza, porque, híjole, luego quedarse ahí hundidos es es difícil complicado, salir. ¿no? Sí. Bien. Ahora, puedes ayudarnos con, bueno, mencionabas a Benedetti al inicio, a Pizarnik, a algunos otros más. ¿Tienes un modelo Para escribir, que me haya inspirado a la hora de escribir. o un libro que te haya marcado? Es importante porque luego cuando después escucho lo que platicamos, me meto a buscar los libros de los que comentamos. Sí, bueno, de hecho mi libro favorito no es de poesía, Ok, es de realismo mágico y es Cien años de soledad. Lo leí la primera vez cuando tenía 18 años y me enamoré de ese libro, me enamoré de Gabriel García Márquez. claro. Y bueno, mi sueño justamente es algún día. Después conocí a Juan Rulfo y Ujú, leí Pedro Páramo y me enamoré también y dije, ok, tengo que escribir un libro de realismo mágico. Pero ese sé que me va a llevar más tiempo porque obviamente estoy acostumbrada a escribir poemas cortitos. entiendo. Entonces sé que tengo que trabajar mucho en ese libro, pero lo voy a escribir. Buenísimo, yo creo que sí. Hablando de Gabriel García Márquez, ¿algún otro libro que te guste de él? Em, El amor en tiempos de guerra. De cólera, ¿Eh? en tiempos de ¿De cólera. cólera? Ah, Sí. me quedé pensando en el cólera y yo digo, ¿no era cólera? Es muy bueno. Sí, 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 el también. coronel, ¿cómo es el coronel ya no tiene quien escriba? Ese no lo he leído, pero Es lo voy muy, a muy tratar. cortito, pero está muy bueno. Ok. Em, Leí uno que me gustó que se llama, bueno, 12 cuentos peregrinos, creo que es uno de los libros. También. Me gustó bastante algunos de los cuentos. Y otro que es, ay, lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo. Que trata sobre una chica, una mujer que se vuelve como un poco, del amor y otros demonios. Ese no lo he leído. Ese te lo recomiendo, si Bueno, es que, lo voy a leer. sí, sí. Me gustó bastante, me gustó de Gabriel García Márquez. Es un librazo, no es muy grande, que serán unas 180 páginas quizá. Ujú. Muy bueno, te lo recomiendo. Bueno, lo voy a leer. Ahora, nosotros, dentro de esta dinámica y la parte de la lectura, que por supuesto es muy importante para poder nutrir al escritor también, que en Uruguay platicábamos hace ratito, ¿no? Que es como, aunque tienen a un vecino, que yo digo que es bastante productivo en la Ujú. parte de la literatura, que es Argentina, en Uruguay, ¿cómo lo ven? ¿Qué, Argentina? No, 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 Ah, a la qué literatura, pregunta. a la escritura. No, Eh, yo creo que desde mi experiencia, eh, la parte del mundo literario de Uruguay es muy selectivo. ok, De hecho, tengo una experiencia que me acuerdo cuando empecé a escribir que me dolió muchísimo, que mandé mi manuscrito a muchas editoriales en Argentina, en Uruguay,
Y me acuerdo que me dijeron que para publicar en Uruguay tenía que ser famosa. Pero ¿cómo vas a ser famosa si no empiezas? Claro, justamente yo pensaba lo mismo, pero me acuerdo que mandé a muchos editoriales y todas me decían que no. Quizás obviamente no era bueno mi primer manuscrito, no estoy en desacuerdo con eso tampoco, pero es un grupo muy cerrado. Sí hubieron muchas personas con las que pude conectar y hacer presentaciones y que me ayudaron muchísimo, pero también hubieron muchas personas que me cerraron las puertas así en la cara. Quizás simplemente, ¿sabes por qué? Por un tema de seguidores, porque yo nunca me basé tanto en eso, pero a veces por querer hacer compañeros o lo que sea, ya intercambiabas redes y ya veían tus redes y tipo como que te cerraban la puerta. No sé, como si fueras a opacarlos o algo, no sé. Como que son muy egoístas en ese sentido a veces. Pero era porque ellos, digamos que tenían una trayectoria ya en publicaciones Sí, y tú tienes una trayectoria en tema de redes sociales. sí, sí, increíble. Aunque no lo puedas creer, sí. Y yo siempre fui muy de querer aprender, siempre, hasta ahora soy. Me encanta aprender y quería conocer otros escritores uruguayos que sí, que tenían trayectoria, que habían publicado mucho, que eran conocidos, para moverme dentro del mundo literario ya. Y Claro. a veces les enseñaba, intercambiaba redes y ahí ya nunca más nada. Tenías Y que crear el señor, señor poeta, le tendría que señor haber poeta, mostrado ahí. ¿no? Un poco. Pero así como hubieron de esas personas, también hubieron muchas personas que me abrieron un espacio. Había una librería, me acuerdo, en una ciudad cerca del campo donde vivía, que se llamaba Romaca Libros, que siempre había cualquier presentación, me llamaban, siempre me tenían muy presente. Un señor también, siempre había personas que siempre me tenían muy en cuenta, pero es muy difícil entrar en el mundo literario. Por lo menos desde mi experiencia, capaz que otra persona te dice, no, nada que ver, pero bueno, esa fue la mía en Uruguay. Ok. Hay una cultura de inculcar desde pequeños. Digo, tu madre, por supuesto, ahorita que lo mencionabas, ella estuvo siempre apegada a leer. Eso, bueno, yo creo que de chiquito cuando ves que tus papás están haciendo eso, sin que te lo digan, los imitas, ¿no? Ujú. Y se te va quedando y así vas desarrollándote. Pero allá existe esta parte de permear a la sociedad la lectura, de, bueno, no sé si efectivamente en general puede ser o apegado a ciertos temas o literatura. Mm, Sinceramente que yo recuerdo así de la gente que me rodeaba a mí por lo menos, o mis compañeros, mis amigos, no me acuerdo de que fueran así de leer. O que les inculcaran el hecho de leer, no. Ni ya te digo, por ejemplo, cuando estudiaba, yo siempre era la única que me iba a la biblioteca, cuando había alguna clase libre. Siempre todo el mundo se iba o cruzaban enfrente ahí al parque. Ok, Pero no tengo recuerdo así de. Quizás obviamente sí hay personas que leen, pero sí, sí, así de inculcar desde pequeño una cultura que digan sí, lean. Sí, por ejemplo, tengo amigas ahora que lo veo y que le inculcan las lecturas a sus hijos, eso sí, pero en mi época yo no me acuerdo de eso. ok, ok. Eras igual parte de la excepción. Puede ser. Muy bien. Em, entonces, regresando a la parte de tu siguiente poemario, está dirigido, si bien lo comentas, a esta nueva Jessica, Mm. que está abierta a cosas distintas a lo que se venía escribiendo y que pues, obviamente es complicado al inicio, como bien mencionas, a mí también me cuesta un poco de trabajo leer sobre muchas veces emociones positivas, es complicado plasmarlas poéticamente hablando, porque cuando estás feliz, solo que no sabes No querés cómo, escribir. quién sabe, Bueno, sí, probablemente. por lo menos a mí me pasa. Pero también, aunque lo quieras hacer, no es tan fácil de describir la felicidad, yo creo, porque es muy ambiguo Sí. y es como una éxtasis en donde estás
pero bueno, más bien donde ya estás como del otro lado, cuando estás de la parte baja, donde se siente tristeza, tratas como de plasmarlo y poder ser muy específico con lo que sientes. Igual platicábamos con Santi, decía, bueno, el Guillermo Arriaga dijo, el escritor escribe lo que puede y no lo que quiere, Mm. que estoy totalmente de acuerdo ahora que lo he venido pensando. Y, y con la siguiente parte que va a ser la novela que vas a trabajar y demás, ¿crees que te vas a dirigir como hacia un punto donde aquí en México, quizá en otra parte, si se cumple también este sueño de poder viajar por diferentes partes del mundo, que yo esperaría que sí, que te deseo lo mejor, ¿se dirigirá tu escritura hacia un punto igual desconocido que va evolucionando? Yo soy muy del aquí y ahora. Ok, No sé qué olvídalo podría. entonces. No, te voy a comentar lo que pienso. No sé de qué podría llegar a escribir en un futuro. O sea, sí te comento, me gustaría la idea de viajar. Por ahora, en este momento, quiero vivir acá en México y morir acá en México. Capaz que me gustaría sí viajar y volver a México. No es que diga, me quiero ir a vivir a otro país. Ok, O sea, y también sí, obviamente quiero seguir regresando a ver a mi familia en Uruguay. Pero no sé específicamente de qué podré llegar a escribir. Sí me gustaría escribir esa novela, pero creo que también seguiría escribiendo poesía. Siempre va a haber cosas nuevas, vamos a ir viviendo cosas diferentes de las que vamos a tener que seguir escribiendo. Y si bien ahora estoy en un momento en el que me siento muy bien, muy plena, em, creo que todo es un ciclo que va y viene. La tristeza siempre está a la orden del día. Y no me molesta porque siempre puedo escribir algún poemita ahí de esa tristeza, claro, o sea, siempre hay subidas y bajadas. Por más que ahora me siento bien, también hay días que obviamente me levanto así sin ganas de nada, que me siento triste, que tengo que seguir procesando algunas cosas y también me sirve para escribir. Pero a futuro, o sea, no sé de qué escribiré. Seguramente sea poesía también, o capaz que escribo novelas, quién sabe. súper, qué bien, qué bien. Y bueno, aunque sé que estás en una etapa diferente y ahorita lo mencionaste, ¿podrías leernos algún poema? Sí, claro. A ver, ¿uno triste o uno más alegre? Yo creo que uno y uno podría Bueno, funcionar, podría bueno. funcionar. Voy a leer mis dos favoritos de cada libro. ¿Sí? Sí. Buenísimo, te los paso. Y justo están las primeras páginas. El de misiles hay uno que es mi favorito, que es como que me describe a mí y un poco de las cosas que he vivido y dentro de mi familia. Es un poquito largo, pero creo que es uno de los más fuertes que he escrito que me gustan, que se llama Terrorismo Emocional. Terrorismo emocional. Y bueno, dice así. Adelante. Hubo un atentado y tengo miedo. Estoy aterrada, agazapada en un rincón de la casa, abrazando mis piernas, hiperventilando. Miro hacia todos lados, esperando la próxima bomba que acabará con mi corazón de una vez por todas. Hubo un atentado y mis latidos lo saben. Se oyen tan fuerte que me aturden y siento que el pecho se me abrirá al medio. Sé que ya lo dije, pero tengo miedo. Abro los ojos y ahí estás tú, otra vez, la persona que tanto amo jugando conmigo. Maldito asesino. Al parecer, tú tampoco te das cuenta, porque lo que ves derrumbarse es solo tuyo, cariño. Todo lo bueno que había en mí para ti se rompe en mil pedazos frente a tus ojos y tú sigues ahí, mudo. Las veces que te dije te extraño caen como misiles a mi lado, destruyendo todo a su paso, así como bien supo hacerlo tu indiferencia. Ya no tengo fuerzas para sostener lo insostenible. Necesito irme de aquí, ver cómo me rompo del todo, para darme cuenta de que no merezco un infierno sin placer ni amor, porque solo eres gloria cuando eres Dios y me das tus ofrendas sin tener que pedírtelas.
Hubo un atentado aquí dentro. Hay fuego, mucho fuego. Arde Siria, Palestina y mi inocencia. Hay escombros, muchos escombros de un 11 de septiembre y de mis sentimientos. Hay heridos, miles de heridos, en los trenes de Madrid y en todo mi cuerpo. Hay llanto en un mundo y medio, y tú no te mereces ni la cuarta parte de esta puta tristeza, pero aún así apuntas hacia mí, acribillas mi existencia y arrasas con todo lo que hay a tu paso. Me vuelvo polvo. Quizás sea por eso que me abraza la pena, quizás por eso me ahogo con mis palabras, quizás por eso lluevo de vez en cuando, para no ahogarme y morir de sed. Tú me convertiste en un pueblo fantasma lleno de recuerdos tristes, con cicatrices y grietas, donde una vez hubo luz, vida y risas. Ahora todo es un constante salto al vacío desde que tu voz se rompió frente a mi pecho y ya no encontré cuerda de donde sostenerme para evitar caer una y otra vez en el mismo error, tus ojos. Nunca entendí tu forma de quererme, tu voz le profesaba el cielo a mis oídos, pero tus puños atentaban contra mis costillas, me dejabas sin aire, me matabas poco a poco. Hubo un atentado aquí dentro. Tú tomaste mi alma para alimentar tu ego, y yo me convertí en refugiada de la poesía, intentando darle un final a esta interminable historia que solo tiene un culpable, yo, por darte las balas para acabar conmigo. Fin. Gracias. Wow. Bueno, Está fuertecito. de tu voz, digo, ayer fue de los primeros poemas, digo, abrir el libro, Ujú. pero es totalmente distinto cuando el autor lee, Le da su lee el voz. poema, sí, por Sí. supuesto. Sí, ese creo que es uno de los poemas que quizás más me representa porque tiene muchas de las cosas que a mí me importan o me han impactado mucho en mi vida, como tiene que ver, por ejemplo, el tema de los atentados, quizás porque mi cumpleaños es el 11 de septiembre. Sí, Y bueno, también mucha violencia doméstica que hubo en mi familia. eh, y bueno, obviamente corazones rotos. claro. Entonces creo que eso resume un poco mi, la tristeza de mis poemas. Bueno, pero gracias por compartirlo. Bueno, gracias a ti, a ustedes por escuchar. Y ahora voy a escribir, digo, ya tengo el subconsciente en escribir. Voy a leer un poema que es el primero de Marchitos, que es más breve, pero creo que a todos nos pasa que en algún momento conocemos una persona que nos cambia la vida. Claro. Y se llama Un día todo cambió y no nos dimos cuenta. Y dice así, este sí es romántico. Un día tu mundo colisionó con el mío, nacieron verbos y tiempos nuevos, inventamos caricias y otras formas de hacer el amor. Un día nuestra vida cambió para siempre y no lo sabíamos, porque desde entonces ya no somos los mismos. Hemos aprendido con el tiempo a amarnos entre pausas y silencios, entre besos y campanas de gloria. Un día mi rostro se iluminó por completo cuando me encontré en tu mirada, y todas mis sombras hicieron el amor con las tuyas, con hambre atrasada. Hubo un momento en el que todo sucedió y no nos dimos cuenta, el día que tu vida se dio de lleno con la mía. Mucho, mucho, Muy mucho más romántico. romántico. Sí, no es tan Sí. triste, por lo menos para arrancar. Bueno, más bien para ir finalizando esta Ahí va. parte, es, se tienen los dos polos, ¿no? Sí, El que va hacia abajo y este último que remataste más muy bien. arriba. Estuvo bien que fuera En en ese ese orden, orden, sí, sí, ¿no? Qué bueno. para que no nos fuéramos tristes. Claro, no todo es tristeza, también hay muchas cosas bonitas. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, también repito, para ir finalizando, em, ¿qué le recomendarías a las personas que se están metiendo a la parte de escribir, a la parte de querer quizá publicar en algún momento? Siento que se está detonando mucho, Mm. creo. Eso es bueno porque eso quiere decir que se está impulsando también la parte
de la lectura, porque siempre va junto con pegado Ujú. para, creo que para seguir mejorando en la parte de escribir hay que leer demasiado Sí. y eso es bueno, ¿no? Porque también crea una conciencia, crea, mm, pienso, mejores personas. ¿Qué podrías tú dedicarles, recomendarles, recomendarles a Em, los que estamos iniciando? sí. Primero que nada, que si tienen un sueño, que vayan tras de él. Si quieren publicar un libro, si sueñan con escribir o si simplemente escribir les hace sentir mejor o ser mejor persona, que lo hagan. Como decís vos, que lean mucho. em, Creo que ahora justamente hay un auge de la poesía o de la escritura con el tema de las redes sociales que hay que aprovechar. Y que bueno, que si sentís la necesidad de escribir, que lo hagas, que no estés pensando en quién lo va a leer o en si vas a tener más seguidores o más visualizaciones en las publicaciones que hagas, sino que simplemente lo hagas de corazón porque creo que al fin y al cabo eso es lo que hace que llegue a más personas quizás. Y que escribas lo que te nazca, que si estás empezando no te preocupes tanto por el tema de que quede perfecto, de que la gramática, incluso de la ortografía. Conozco muchas personas que escriben muy bien y quizás no son muy letrados, así por así decirlo, pero escriben muy bien. Pero creo que la práctica es el maestro y Por si, supuesto. y si lo haces diario, si te esforzás, si lees, si haces un combo así perfecto, estoy segura de que vas a lograr lo que te propongas. Si lo haces con amor, puedes lograr cualquier cosa. Excelente. Y con tristeza. Y con Ahí está. tristeza también. Se puede llegar Perfecto. muy lejos. Aparte es más fácil escribir cosas tristes que cosas alegres, pero si lo haces con amor, cualquiera de los dos va a llegar lejos. Excelente, excelente. Pues Jessy, muchas gracias por este tiempo. Em, ya se nos fue rápido, casi la hora. Sí. Entonces, ¿qué eh, tal? no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que siempre se siente muy bonito poder encontrar personas que quieran dedicarle un tiempo justamente a lo que tiene que ver con la literatura, a lo que uno escribe o simplemente al arte. Así que muchísimas gracias por el espacio y fue un honor compartir este podcast con ustedes. Muchas gracias, Jessy. Y pues no va a ser el último, bueno, ni el primero ni el último. Esperemos que tengamos otra oportunidad para poder comentar, incluso cuando salga tu libro, a lo mejor puedes venirnos a contar un poquito también de él, leernos un par de poemas y pues seguir aprendiendo. Yo creo que es vital. Entonces, gracias y gracias también por darte el espacio, porque aunque yo creía que tenías mucho tiempo ya aquí, eh, estás recién llegada y bueno, pues probablemente tengamos que colaborar en algunas otras cosas juntos. Bueno, cómo no, yo encantada. Hace poco que estoy acá, pero siento que México es mi casa, así que ya para mí ya hace mucho tiempo. Hace muchas vidas que vengo viviendo en México. Ahora me tocó nacer en Uruguay y bueno, estoy acá. Me vine de vuelta para México. Excelente, Pero sí, estoy encantada. Cuando quieran, estoy a las órdenes. súper. Pues gracias por esta entrevista y nos vemos en el siguiente episodio. Estuvo Jessica González, Ujú. tus libros, ¿dónde los pueden encontrar? Están todos en Amazon. Buenísimo. Ujú. Entonces ya saben, en Amazon pueden encontrar cada uno de los libros, quizá alguno que otro firmado. Sí, también tengo algunos acá en casa. Si quieren, obviamente hago envíos a cualquier parte de México o a todo el mundo. Excelente. Pues listo. Estamos para el siguiente episodio. Esto fue Fuego Aliento. Jessica González.